matchup against Japan. So we already have 2 semi-finalists. We have Australia and also Spain. Y estamos ya muy cerquita de ese tercer cuarto de final, pero antes tenemos una invitada muy especial para hablar de Valencia y del mundo también. A Eva Bu, del Departamento de Expansión Internacional del Valencia. Eva, buenos días. Buenos días. A ver, importante, ¿a ti la paella te gusta con cuchara o con tenedor? Con cuchara, con tenedor, los dos. Las dos cosas. We were speaking earlier to Eva. She prefers being asked in English. So we're going to perform a couple of questions. The first one, obviously, is why are you in Spain, in Valencia? How much have you been around? And especially, what are you finding so interesting about this country and about this city? Well, I moved to Spain 4 years ago, and I stayed for study, and then I got a job. And I really love the lifestyle in Spain. It's super sunny. It's very like laid back, and I really love the food here. I'm from China, and I feel sometimes Spanish food is very similar to Chinese food, especially paella. Sometimes when I'm very homesick, I will go to a restaurant to just order paella. You're working for the international area for Valencia, and we are obviously here in Mestalla's ground, so you might be feeling right now just at home, right? Yeah, I feel so honored to be here. Like Mestalla can hold this competition for the World Paella Day competition, and it's a pity because of the pandemic we cannot play in the stadium. But we are so glad that to see the World Cup of Paella can be played in Mestalla. Qué gusto da, sí, gente como Eva, internacional, viene aquí, se imbrica de toda la cultura de aquí y también de la comida española y valenciana. Correcto, la verdad es que, bueno, pues un placer como siempre haberte tenido, Eva. Muchísimas gracias. Eva Buque, bueno, pues como tú decías, internacional por todos los costados. Y en breve, como decíamos, que veremos a ver quién es el siguiente semifinalista. De momento, tercer partido de cuartos de final entre Francia y Estados Unidos. La verdad es que, bueno, pues dos potencias en este caso y dos países también totalmente diferentes. Veremos a ver quién es el que gana. Vamos a ver también, cómo no, el doblete de Natalies, que tendremos como rivales. We're pitching off Nathalie Bertheu from France against Natalie Curie from the USA. And we must insist that all of you guys can vote from wherever you are around the world and try to get them to move on to the semifinal. France, USA fighting against each other in this World Paella Day Cup 2020. Y también tenemos, como no, más invitados que se unen a esta mesa de comentaristas, a esta previa de un partido que se presupone apasionante entre dos potencias. Veremos si también de la paella en una jornada como la de hoy. Correcto, tenemos además al paellero del Rey, a Rafa Vidal. Rafa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y también, pues bueno, pues a un compañero de Levante como es Emili Piera. Buenos días también. Buenos días. La verdad es que, bueno, pues un partido también importante entre dos potencias, Francia, Estados Unidos. La verdad es que, bueno, pues un choque de titanes y veremos a ver quién es el que gana. ¿Algún favorito para vosotros? Pues, hombre, en principio Francia, por razones obvias, aunque Estados Unidos ha hecho muchos progresos en esa materia y creo que Rafa, una persona más capacitada que yo para decirlo, porque conoce el tema de cerca. Posiblemente, y según los datos que hemos visto en las recetas, es posible que Estados Unidos quizá esté haciendo un tipo de paella un poco más en la línea. Rafa Vidal, que por cierto decíamos que es el paellero del Rey, cuéntanos esa historia, porque fuiste paellero del Rey, ¿no? Sí, allá por sí, el 1976. Correcto, en 1976. Sí, en aquel momento cocinar para la Casa Real era un gran prestigio. Nosotros tuvimos la suerte o el honor o la posibilidad de poder hacerlo. Mis padres, que son los que entonces regentaban el restaurante, fueron convocados por el gobierno valenciano para hacer esta comida oficial como reyes de España con su primera visita a Valencia, y aquello, pues la verdad es que nos catapultó dentro del mundo de la gastronomía y de la cocina muy rápidamente. Lo que años hubiéramos tardado en conseguir en cuanto al conocimiento de nuestro establecimiento, aquello pues lógicamente nos ayudó muchísimo a crecer con mucha rapidez. Y Rafa, sabes que esto lo está viendo prácticamente gente en todo el mundo, imagino que en Benissanó también. Tendrás ahí a todo el mundo pendiente. No, más que en ningún sitio. Más que en ningún sitio para ver la intervención de Rafa, también la de Emili, que evidentemente en tu labor profesional durante muchos años has tratado de expandir no solo la información a nivel cultural sobre la paella, sobre la alimentación, también la agricultura. Hay que reivindicar, ¿no? It's one of our missions to try to elevate
the role that the farmers are having in such a day, in the World Paella Day, el rol de los agricultores en que un Sí, día como este se pueda celebrar. Sí, sí, efectivamente, toda la cocina moderna se basa sobre la calidad del producto. Y si tú no tienes tiempo, esfuerzo, imaginación o lo que sea, o voluntad de sacrificio para llevar tu propio huerto, tienes que tener agricultores de tu confianza que preparen el producto tal y como tú lo pides, no parecido, sino tal y como tú lo pides, porque además en la gastronomía inmediata, en la del futuro inmediato, el producto pasará a primer término, ¿no? Muy interesante también el rol que has tenido como guionista, que estaba en diversos medios también. Interesante cómo se refleja muchas veces la paella en esos medios, en literatura, en cine, en diversas formas de expresión y también a nivel internacional. Es que hoy estamos hablando de unos cuartos de final entre Estados Unidos y Francia, que en principio nadie pensaría que son lugares con paelleros, con cocineros y con cierta tradición, menos que en España, pero con cierta tradición. Sí, bueno, antes Rafa no ha dicho que además de la presencia del rey, que desde luego supuso un espaldarazo, digamos, ¿no?, en su restaurante también tenía buenas críticas. Es decir, yo no me considero crítico gastronómico, sino comentarista gastronómico cuando escribo de eso, ¿no? Porque la diferencia está en que no me gusta dogmatizar sobre esto o sobre lo otro, ¿no? Yo cuento lo que he visto, lo que he sentido y lo que me he encontrado por el camino, ¿no? Y Rafa tenía desde aquellos años unas críticas muy buenas y esa es la razón de que después fuera reclamado por José Andrés para ir a Estados Unidos y preparar unas paellas de esas atómicas con extractores de humo fabricados por la NASA y tal, ¿no? Bueno, no sé si los fabricaba la NASA, pero a una empresa Parecía que sí, ¿no? poderosa, ¿no? Y claro, a mí me ha fascinado siempre la paella como instrumento de sociabilidad, como no solamente un plato riquísimo cuando está bien hecho, ¿no?, sino la facilidad con que personas de distintas procedencias, lenguas y tal, toman su asiento alrededor de la paella y es como un coro chirimbolo que hacíamos de niños, que no le preguntábamos al que se apuntaba, oye, ¿tú de qué pueblo eres? Pues no, o sea, se cogía uno de las manos y daba vueltas y vueltas y vueltas porque es divertido hacerlo y ya está, ¿no? Y en la paella pasa algo parecido. Y un clásico francés, creo que era Alejandro Dumas, creo, pero no estoy seguro ahora mismo, dijo que la paella es algo que en principio no debería funcionar y sin embargo funciona. Claro, eso me fascinó cuando lo leí porque yo también tenía muchas veces, a menudo tenía esa sensación, yo digo, ¿cómo se pueden mezclar tantas cosas? Todas las paellas más barrocas, ¿no?, más antiguas. ¿Cómo se podían mezclar tantas cosas y que al final el resultado fuera bueno? Porque no olvidemos que la gente, aunque sea de finales del 19, tenía menos información que nosotros, pero tonta no era. Claro, Si lo que está bueno está bueno. Si la paella no estaba 19 y buena, ahora. no pensaba meter la cuchara. Sí, sí. Hablando de todo eso, vamos a hablar precisamente de las recetas que nos esperan, que son de nuevo un giro. We're looking at paella with a twist once again from France and from the USA. ¿Qué recetas nos esperan, Javi, para este cruce? Fíjate lo que son las cosas. Francia con Nathalie Berteu, que bueno, pues va a preparar una paella de pata negra. Sí, sí. Con tacos de jamón ibérico de bellota cocidos. Y es que Nathalie, o sea, lleva 20 años en el mundo de la cocina y en el 2010 es cuando descubre el mundo de los embutidos españoles. Por esa razón va a ir, digamos que por ese lado, ¿no? El tema del embutido, el tema del jamón ibérico, el tema de la costilla ibérica. La verdad es que, bueno, pues ese va a ser, digamos que un poco la receta de la francesa. Por el otro lado, Nathalie Courier de Estados Unidos va a ser un arroz del huerto con berenjena, coliflor, ejos de pimiento verde y rojo, coles de Bruselas. Dos arroces también totalmente distintos, diferentes. Y la verdad es que, bueno, pues veremos a ver por dónde saltan los tiros, ¿no? Pero, y uno vegetariano en toda regla. Sí, sí, correcto. Que es quizás sea un tipo de oferta que falla en muy buenos restaurantes valencianos de paella, ¿no? Cada vez más en auge, ¿no? Sí, porque cada vez hay más gente que es vegetariana o vegana, ¿no? Entonces, una buena paella de verduras es yo he comido varias y puedo decir que no he echado de menos para nada ni el marisco ni la carne, ¿no? Eso no quiere decir que te tenga que gustar, por supuesto. En la cocina es una cosa directa al sustento y superado el sustento al placer.
Pues fíjate, Emily, que te voy a decir una cosa de la estadounidense, de Natalie Courier, que le gusta el tema de la paella por aquello que bueno, pues lo considera una comida familiar, de reunión familiar, como Sí. aquí estamos acostumbrados los domingos de la típica paella, ¿no? Familiar. Claro, como Por ha eso sido siempre. le gusta, ¿no? Por cierto, recordamos el sistema de votación que es, pueden entrar en el hashtag World Paella Day Cup 2020 y simplemente votar por Francia o por Estados Unidos, USA, o sea, como quieran, es muy sencillo, muy fácil, redes sociales y World Paella Day Cup 2020. Ese es el sistema de votación. Así que veremos a ver, como decíamos, ¿algún favorito para vosotros? ¿Alguna paella que en un principio os guste A más? ver, Rafael, ¿qué pinta tiene todo sobre el Pues, papel? yo sobre el papel, fíjate, yo creo que la paella esta de verduras que propone Estados Unidos, para mí tiene más sentido. Es decir, Sí. yo entiendo la paella siempre basando en el fundamento de lo que es la paella valenciana, de carne, conejo, pollo, conejo, en fin, lo que todo el mundo conocemos como la paella valenciana. Entonces, este otro tipo de arroz que me parece que si está bien cocinado, todos los arroces, si están bien cocinados, son sorprendentes, hay que aceptarlos y tienen que ser así. Lo que hay es que nombrarlos por su nombre, no a todo el mundo, no a todo tipo de paella llamarle paella valenciana. Evidentemente que ahí es donde existe el error. Pero una paella de pata negra, si está bien cocinada, pues puede tener toda la dignidad del mundo. Sin embargo, a mí me da la sensación que nosotros conocemos como más afín a la paella que conocemos, por ejemplo, la de verduras, porque es una paella que aquí también se hace y que nace a raíz, y todas nacen a raíz de la paella valenciana, pero la paella de verduras, digamos que aquí todavía se cocina más y todavía tiene más incidencia. Ahora, de ahora en adelante, en la que las verduras, las cocinas, como decía Emily, la cocina de la verdura parece que va teniendo cada vez más aceptación, la gente huye un poco de las carnes, de los pescados, en fin, de todas esas cosas. Yo creo que tendrá más aceptación la de Estados Unidos que la de Francia, sin Importante. desmerecer ninguna de las dos, porque depende de cómo esté cocinada, tendrá el voto. Muy importante también recordárselo al público internacional. We're talking about a different kind of paella in this case. We're talking about a vegetarian paella, which is, as one of our guests said, right now, something which is not very usual in any restaurant, and people are in high demand on such dishes. So we're going to see one of those examples. The USA is going to cook a vegetarian paella in this case. Y precisamente ese es un poco marcando la diferencia, ¿no? Una tiene sobre papel mucho sabor, porque el jamón ibérico lo trae de serie. Sin duda. Vamos a ver también cómo se cocina. La ejecución va a ser muy importante para el resultado final. Claro. Ahora, sin ver cómo está cocinada, yo en cambio apostaría por el francés. Sí, Sin ver, Esto- cómo esto está, apuesta. sin ver cómo está cocinada. Ahora, si por lo menos vemos en perfecto. una imagen el 50-50, resultado como final, toca. Muy Claro. bien. Sí, Está todo muy bien equilibrado aquí. Importante en ese sentido, como decíamos, que esté sí. nivelado, igualado. Natalie Berté, como decíamos, contra Natalie Courier. Dos arroces totalmente distintos, como decíamos. Francia con esa paella de pata negra. Hemos dicho ya los ingredientes por encima que iban a tener, sobre todo con ese jamón ibérico, con ese, digamos que entre comillas, embutido español, que es lo que le gusta a la francesa. La estadounidense pues opta más bien por esa vegetariana con berenjena, coliflor, coles de Bruselas, habas, espárragos, dos estilos totalmente distintos. Así que veremos, como decíamos, en ese tercer partido, tercer encuentro, en este, como decíamos, primera edición del World Paella Day Cup 2020 entre Francia y Estados Unidos. Voy a recordar también las votaciones para el público internacional. Remember that you can vote, obviously, for your candidate, the USA or France in this case. You must use in social media, both Facebook and Instagram, the hashtag World Paella Day Cup 2020. And you can choose whoever you want to move on to the next round, to the semifinals in this third quarterfinal. Y por cierto, que no te hemos preguntado antes, Rafael, tu pasión por la paella ha seguido adelante a nivel generacional, en tu familia, con tus hijos que se están haciendo cargo también de los diversos locales que tenéis, además dejándote más tiempo a ti para actos como el de hoy, poder difundir tu amor por la paella. Bueno, eso es una suerte que mi mujer y yo hemos tenido con nuestros hijos. Los dos abanderan los dos restaurantes que tenemos, uno en Benissanó y el otro en Valencia, y la verdad es que les ponen todo el interés, todo el énfasis, toda la ilusión que hemos sabido transmitirles nosotros y la que ellos han heredado por sí solos. Por tanto, estamos muy satisfechos de ver que ellos tienen una continuidad en el negocio por nosotros. Para mí es muy importante, por ejemplo,
esta conexión que me tiene con José Andrés desde el 2006, que le conocimos en California, y que ahora permitió el año pasado, por ejemplo, abrir el espacio gastronómico de Little Spain, del mercado de Little Spain en Estados Unidos, donde precisamente allí cocinamos básicamente dos arroces, la paella valenciana y el arroz de verduras, la paella de verduras. Por tanto, por eso mi inclinación, ahora cuando hablábamos de las dos paellas, de la de Francia y la de Estados Unidos, mi inclinación más por la de Estados Unidos, porque además de que aquí también se cocina con mayor énfasis en muchos restaurantes la paella de verduras, no en tantos como Emily quisiera, ¿verdad? Y yo también. No, como pero- yo creo que es que hay demanda en el... Yo, Sí, y yo cada vez la habrá más. prefiero con marisco separado, marisco o carne. O carne, sí. Pero comprendo perfectamente a quien ha hecho la opción vegetariana o vegana y Ujú. entonces, claro, el negocio, la industria tiene que responder a esa demanda, claro. Sí, sí, en Estados Unidos tiene mucha aceptación la paella vegetariana. Y Pues- importante también, como última pregunta, es de arrancar con esta tercer cuarto de final más bien, preguntarte, Emily, llevas muchos años también en el mundo del periodismo, de la difusión de contenidos culturales. Incluso entrevisté al padre de Rafa. ¿Qué te parece también? Hay un vínculo ahí también. Y hay que preguntarte por un acto como el de hoy, una iniciativa como la de hoy, el World Paella Day, poner en valor lo nuestro para el mundo, de Valencia, de España, para el mundo. Una jornada como hoy que a lo mejor hace 10, 15 años era absolutamente imposible de imaginar. Sí, yo creo que en esta especie de tarea misionera por extender las excelencias de la paella, hay bastantes cosas que se producirán de un modo automático si se trabaja bien. Una es el descubrimiento, para quienes todavía no lo conocen o lo han conocido mal, de un plato magnífico. Sí. Y el segundo, que me parece incluso más importante que el primero, es que descubrirá la riqueza de la cocina del arroz, concretamente en el País Valenciano, pero en toda la costa española, desde Almería hasta Girona, ¿no? Vamos con el partido porque ha empezado ya, como decíamos, ese tercer encuentro entre Francia y Estados Unidos. Vemos a la francesa, vemos también a la estadounidense, que han empezado ya a cocinar. Y vemos a la de Estados Unidos, que es la que tenemos a la derecha de las pantallas, con esas margaritas ahí o girasoles, ¿no? Que están ahí al fondo. Unos girasoles y tiene, no Sí, sé sí. si es una compañera o puede ser familia o puede ser su madre. Está encantada de la vida, disfrutando Sí, sí, además sí. cocinando el plato. Correcto. Y vemos también a la francesa y con la bandera y con esa paella también grande y con todos los ingredientes, como lo que estábamos diciendo, tenerlo todo preparado también es importante para cocinar bien en ese sentido. Dándole vueltas ahí a la paleta, como decíamos, para que se tueste bien, para que se quede bien. Le han echado aceite de oliva, como siempre, y seguro que es español y valenciano el que han echado ambos concursantes para que empiece a dorarse. Importante ese sofrito, importante, digamos, que esa primera elaboración, ¿no? Sí, sí, desde luego. Sí, además la parte más importante de la paella se establece en el sofrito de las verduras o, en el caso de la francesa, el sofrito de los demás ingredientes que lleva. Ahí es donde se adquiere la verdadera calidad de la paella, en el sofrito. We're looking right now in the left side of the screen to the France candidate right now, throwing in the paella, adding in the broth, which I believe is the meat broth. Obviously, we're talking about ham as the base for the dish, and we can see the vegetarian dish coming from the USA in the right side of the screen. En este caso, obviamente, pues la elaboración dista muchísimo. Ya hemos empezado a ver el caldo por un lado, mientras tanto siguen haciendo el sofrito en el lado derecho de la imagen, la candidata de Estados Unidos, que se lo está tomando con calma también, a la hora de elaborar ese sofrito que decías es tan importante. Sí, yo creo que nosotros, por ejemplo, no utilizamos ningún fondo para hacer una paella de verduras, ni siquiera para una paella valenciana. Sí. Evidentemente, el fondo lo generamos en la misma paella, poniendo la suficiente cantidad de ingredientes, de verduras variadas para poder generar ese caldo que le dé la calidad al producto. Importante el matiz ahora de cómo está apartando, entre comillas, todo lo que está echando la estadounidense a los lados, ¿no? A los costados y por el medio le va Claro, porque introduciendo más hay ingredientes. vegetales que entran en combustión acelerada, o sea que si los sofríes demasiado, tienes ahí un pedazo de carbonilla magnífico, pero no tienes un plato. Y estamos viendo también la faceta de maestra jamonera de Nathalie Berthet. We're looking at Nathalie Berthet, the French candidate, right now, cutting the ham, and doing it with plenty of quality. That is a class act right now from the French candidate. Eso puede marcar también diferencias, pero el jamón recién cortado es
es un auténtico Y manjar. la temperatura, si la temperatura es un poco alta, mejor, porque así suda el jamón y está Sí. más rico. Sí, sí, sí. Importante, como decíamos, echando ahí también el agua, ya está, digamos que importante, en este caso la estadounidense, para que empiece a hervir ese arroz. Y la verdad es que, bueno, pues veremos a ver cómo queda. Vemos ahí también echándole, no sé si es sal o el propio arroz, en la cocinera Un francesa. poquito de sal. Un poquito de sal. Y ahora va a echar el arroz, ahora sí. Sí. Le echa el arroz poquito a poquito, con qué naturalidad lo hace. La verdad es que es bonita la imagen cuando se le echa el arroz a la paella. Y ahí está, como decíamos, hasta, digamos que el final. You can Hasta see todo. Natalie very, very concentrated, and also Oh. the U.S. candidate right now, the contestant throwing in the rice, lo está haciendo también con mucha, mucho con mucha mimo, tranquilidad, con mucho Sí. mimo, ¿eh? Sí, Sí, está repartiendo muy bien el arroz para que quede uniforme, claro. Sí, sí. En este caso la estadounidense, que no lo mueve mucho con la paleta, más bien que ya la ha distribuido, digamos que de forma manual, mientras que en este caso la francesa sí que lo hace con la paleta, intentando pues bueno, pues quitar ahí los trozos que pueden estar por arriba del agua y repartir poco a poco, como decíamos, ese arroz en todos los costados para que esté todo muy nivelado, como decíamos. Y vemos también a la estadounidense, a Natalie Courier, cómo está decorando, como decíamos, con esos espárragos, la paella. Yes, we can see green asparagus right now in the USA contestant, which are looking actually very, very good at this point. And we can also see the French candidates with everything set right now, more fueling the fire at the end of the dish. Ya queda el remate. Estamos viendo en el caso de la candidata francesa, de Natalie, cómo está subiendo el fuego para intentar darle ese toque final al arroz. Que puede ser el Sí, socarrat, yo ¿no? Que normalmente desde, suelen decir. desde aquí la verdad es que veo poco a Oh, consecuencia mira. del contraste de Sí. iluminación. Qué Pero- bonita que han quedado las dos, Vaya pinza, Emily. ¿eh? Esa ha quedado muy bonita y la otra la veo menos, o sea que no sé, no tengo idea. Sí, la verdad Both que... of them looking excellent at the end product, but we must choose right now. Tenemos que elegir, tenemos que nosotros, por ejemplo, dar nuestra opinión. ¿Qué os ha parecido, por ejemplo, Rafael, el resultado final y el proceso de elaboración? ¿Por quién apostarías? Quizá en el proceso yo continuaría inclinándome más por el vegetariano, por el arroz de verduras que ha hecho. De todas formas, como dice Emily, no veía claramente bien las imágenes y no he podido puntualizar muy exactamente en las dos elaboraciones. Yo, ahora que he vuelto a leer la composición de la concursante francesa, me ratifico en mi posición y apuesto por ella, porque además me he fijado mejor que antes en los ingredientes y es una receta con coherencia, con mucha Sí. coherencia. Con equilibrio, ¿no? Lo decíamos Sí, antes también. Sí. Evidentemente no le gustará a los vegetarianos, pero bueno, eso no es problema nuestro. Lógico. No se puede tener todo en la vida. No se puede tener todo. Importante, como decíamos, esas dos paellas que han quedado pues muy bonitas físicamente, en, Sí, ese, sí, en sí. ese sentido, un aspecto sensacional, importante como comentábamos, y ahora pues a esperar. Vosotros os decantáis, Emily, tú por la francesa. por la francesa, Y Rafa. yo por Rafa por la estadounidense. norteamericana. Bueno, pues uno de cada, o sea, uno de cada en este caso. Tenemos Paco. equilibrio también en las candidaturas. We have balance, one of them voting for both of the candidates, and now it's your turn to vote at the social media that we have open for you. The hashtag is World Paella Day 2020, and you can vote for your candidate, the USA or the French candidate, and we'll see which of them moves on to the next round, to the semifinals, and especially it's going to be a very, very tough matchup because both of them were looking absolutely great. Vamos a ver quién se clasifica para la siguiente ronda, pero es verdad que esta ha sido de muy alto nivel, Javi. Sí, la verdad que ha sido de muy alto nivel y veremos. A ver, así que bueno, pues un placer, como decíamos, haber tenido a Emily, a Rafa. Muchísimas gracias por estar aquí, seguir gracias a vosotros. expandiendo, Gracias a como vosotros. decíamos, la paella. Evangelizando. Sí, señor. Sí. Y nada, muchas gracias y Lo digo- nosotros, como decíamos, pues bueno, pues volveremos en breve momentos con ese resultado final. ¿Quién pasa a la siguiente ronda? ¿Quién pasa a las semifinales? ¿Si Francia o Estados Unidos?
Hablemos de aquel verano, en el que tuvimos que viajar diferente y descubrimos la suerte que teníamos de estar tan cerca. Descubrimos de nuevo nuestras playas, paisajes, gastronomía y tradiciones, y que había más razones que nunca para hacer este viaje. Y así, mientras nos descubrimos que aquel verano no había en la tierra un destino mejor. Comunitat Valenciana, Mediterráneo en vivo y seguro. Welcome to the World Paella Day Cup 2020. El Campeonato Mundial de la Paella va a dar comienzo. 今天瓦伦西亚通过一场最高水平的赛事，与世界一起分享海鲜饭。 And the match is underway. Vierten aceite en la paella, virgen extra por supuesto. 这烹饪技术完美。 Ojo con ese muslo de pollo. Onto the post and out. The chef still can't believe it. 决赛是不能犯这类错误的。 El tiki-taka ha vuelto, señores. 打出沉着镇定的煎着肉，煎至金黄，把肉里的汁水煎干，非常高明的技巧。 Garofo comes onto the field of play and the fans begin a rousing ovation. 这个应该是这场比赛需要的重要调料。 Entramos en el Ecuador de la gran final del World Paella Day Cup 2020. El agua hasta los tornillos. 比赛到了这个时候，火候的控制是关键。 This is a match with great intensity, especially now when it's Rice's turn to shine. Wow, it is perfect technique. Bascula de un lado a otro, repartiendo el juego. ¡Qué clase! 汤汁颜色很正，这颜色，这密度。 Well, the aroma is making its way to the commentary booth, and I can assure you that it smells very good indeed. And that's Rosemary. What a ¡Qué touch of toque de quality! calidad! ¡Puro sabor de Monte Mediterráneo! 我们已经迎来了比赛的最后1分钟了，这是决定性的时刻。 Atención, atención, que ya empieza a escucharse el socarrán. This could be the moment. And it is Socarrat! Socarrat! Brilliant! Brilliant! 这锅海鲜饭将载入史册。 El grano perfectamente seco y suelto. It has been a display of impeccable cooking.
Pues seguimos aquí, como decíamos, en el estado de Mestalla. Ya tenemos resultados de ese tercer encuentro. Recordamos Estados Unidos contra Francia y victoria, Paco. Para Estados Unidos, the USA move on to the next round, to the semifinals. They were able to squeeze in the win in the last second. And remember that you guys can keep voting, both in the next round and also in the last quarterfinal, which is about to start. You must go into the social media, both Facebook and Instagram, and vote for your favorite country, especially if the recipe, the